Hola, ahora traje este problema de vaciado de tanque, de un tanque que tiene una forma cúbica de 3 metros en total, ¿ya? 3 metros de alto, 3 metros de alto y de espesor, ¿ya? Entonces es un cubo de arista 3, ¿ya? Y lo que me dicen es que tiene un pequeño orificio de salida ilustrado aquí, por el cual empieza a caer el agua y se empieza a vaciar a una tasa variable, porque en realidad, por lo que uno sabe de este tipo de problema, la salida del agua no es constante, ¿ya? Va a depender de qué tan alto sea el estanque, ¿ya? Entonces, sabemos que eso tiene un cierto espesor, no muy grande, ¿ya? Y me dicen que en t igual 0, o sea, en el instante inicial, el estanque está lleno. Por lo tanto, vamos a modelar la altura del tanque como I de t, ¿ya? Y decimos que I de 0 son 3 metros. Y me dicen, por los valores del problema, de que I de 50 minutos, en este caso, es igual a 1 metro. Por lo tanto, ahí yo pongo una altura variable que es un instante entre 0 y 50 para ejemplificar, ¿ya? Y lo que tengo que hacer es aplicar la ley de Torricelli para modelar qué tan rápido o qué tan lento se vacía ese estanque, ¿ya? Entonces, este problema asume algunas cosas. Cuidado con el área, porque esta área no es la misma área que la sección del volumen de este cubo, porque observamos de que, por ejemplo, el volumen va a ser en todo momento la altura, perdón, la altura. O sea, sí, la altura, pero la altura la estamos definiendo como I de t, por A de t, ¿ya? Este A de t no es lo mismo que este A sub h, ¿ya? Entonces, A de t es una sección de área que varía en el tiempo. En este caso, y solamente porque el cuerpo es un prisma rectangular, ese A de t va a ser constante. Por lo tanto, en mi caso, mi I de t va a ser variable, ¿sí? Y va a estar multiplicado por un A constante, que en mi caso va a ser la sección 3 por 3, ¿ya? Porque si nosotros miramos esto desde arriba, esto va a ser un rectángulo de base y altura por 3, que coincide con el arista, solamente que la parte que es variable es la altura, I de t. Por lo tanto, yo puedo escribir esto como 9 I de t. ¿Ya? Ese es mi primer comentario. Yo todavía no sé cómo varía I de t, eso es justamente lo que estoy tratando de hacer, ¿ya? Y aquí también puse una segunda pregunta, que es cuánto es el tiempo total de vaciado, o sea, cuando la altura I de t es igual a 0, ¿ya? Entonces, este es mi primer paso. Lo que yo tengo que hacer es modelar el volumen en función de la altura, en este caso, por una sección de área que podría ser variable o podría ser constante dependiendo del caso, ¿ya? Entonces, ahora voy a aplicar la ley de Torricelli. La ley de Torricelli dice que la variación de volumen en el tiempo, que es dB en dt, ¿ya? Va a ser igual a una constante proporcional. Podríamos poner un menos k o un k, pero si ponemos k, el k que lleguemos a la conclusión va a ser negativo. Entonces uno puede poner menos k y asumir de que el K es positivo, pero de igual forma vamos a llegar a la misma respuesta si asumimos que K es negativo o si K asumimos que es positivo. Por supuesto que K va a ser un poco distinto en ese caso. Y este va a ser proporcional a la raíz cuadrada de la altura, ¿ya? Y la altura dijimos que era I. Entonces, esa es una ecuación diferencial, solamente que tenemos muchas letras ahí. Tenemos V, que es el volumen, tenemos I, que es la altura, y tenemos K, que es una constante a determinar, que no es una variable, sino que es una constante, ¿ya? Entonces, como tenemos muchas letras, lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada de B en términos de I. Entonces, también sabemos que la derivada de B es, en mi caso, como yo definí B arriba, va a ser la derivada de 9, la derivada con respecto al tiempo, de 9 por I de t.
Y eso sigue siendo igual a lo mismo que dijimos antes. Y como hay un producto, pero una parte es constante y la otra es variable, esto me va a quedar simplemente 9 por DI en DT, si se quiere, igual a menos K por la raíz de I. ¿Ya? Y esa sí es una ecuación diferencial para I, que tiene dos condiciones de inicio que son I de 0 igual a 3 e I de 50 igual a 1. Y aquí importante, tenemos dos condiciones, una de inicio, que es la I de 0, y la otra es una condición adicional porque no tenemos la constante de proporcionalidad K. Entonces, si tuviéramos solamente una condición de inicio, tendríamos que asumir de que la constante de proporcionalidad tiene que ver con las leyes de los fluidos, ahí tendríamos que asumir que es un fluido real, y la constante proporcional entonces sería la raíz cuadrada de 2 veces G. ¿Por qué? Porque proviene del equilibrio de energías, porque estamos asumiendo de que no hay fuerzas externas más que la fuerza gravitatoria, que es una fuerza conservativa. Por lo tanto, hacemos que la masa de cualquier molécula de agua, por la gravedad y por la altura, que podríamos llamarle I, de hecho le llamamos I, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Voy a poner V minúscula para que no se confunda con el volumen. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a decir que la velocidad es igual a, se cancelan las masas, es igual a 2 veces G bajo raíz. ¿Ya? Porque saqué raíz cuadrada a ambos lados. ¿Y qué es la velocidad? Es el cambio de altura. Por lo tanto, en una situación ideal, mi constante de proporcionalidad sería igual a raíz de 2G. Pero eso asume de que conocemos el espesor del agujero. Entonces, en realidad está relacionado con el área y con esa constante de proporcionalidad. Entonces, lo que aquí falta es como la relación entre la constante de proporcionalidad y el área de vaciado. ¿Ya? Entonces, lo importante es que si no nos dan más información, nos tendrían que decir, asuma que el comportamiento es ideal, o nos tienen que dar una constante de fluido, o nos tienen que dar el área de vaciado, y ahí nosotros vamos a hacer los cálculos pertinentes. ¿Ya? Entonces, ese resumen es para explicar de que en realidad la constante de proporcionalidad tiene mucho que ver con la raíz de 2G, ¿ya? Pero como aquí hay condiciones adicionales, no es necesario que calculemos nosotros la constante de proporcionalidad, sino que la constante de proporcionalidad va a aparecer gratis cuando nosotros evaluamos los distintos momentos que nos dan, en este caso en el inicial y 50 minutos después. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a resolver esa ecuación diferencial. ¿Cómo lo vamos a resolver? En realidad, esa es una ecuación muy simple porque es una ecuación de variables separadas. No tenemos que hacer mucho más que ordenar las variables con sus respectivos diferenciales. Entonces, como yo tengo 9 de I en dt, voy a dejar 9 de I dividido por raíz de I, y ahí dejé todas las variables. Bueno, dejé el 9, que es constante, puede ir a cualquier lado. Lo dejé como 9 para no complicar más. Y en el otro lado tengo que colocar menos K y multipliqué al otro lado por dt para separar las I de las T. Y ahora que están las variables correctamente separadas, voy a integrar a ambos lados. De hecho, eso es lo que hago habitualmente cuando tengo un problema de ecuación diferencial, donde algo ya puede ser integrado. Entonces, para no complicar tanto el problema, imagínense que aquí hubiese un 2 y aquí hubiese un 18. 18 dividido por 2 es lo mismo que 9. Y la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz en el denominador. Por lo tanto, si yo integro, esto me va a quedar 18 por raíz de i igual a menos k por t más una constante de integración c a determinar. Entonces, aquí tengo que determinar dos cosas, la constante k y la constante de integración c. Pero como tengo dos condiciones de inicio, voy a reemplazar en una, voy a encontrar una constante, después, ya conociendo una constante, voy a reemplazar por la otra condición de inicio, y voy a tener la otra constante y voy a tener la ecuación totalmente determinada. Entonces, primero, evalúo en t igual 0.
en t igual 0, el i vale 3, porque eso es lo que decía el problema, que inicialmente estaba lleno por completo. Yo aquí en el dibujo puse que estuviera semi-lleno para explicar de que en realidad el i es lo que determina qué tanto ha bajado el volumen. Si t es igual a 0, se cancela el k, el menos k, y me queda que c es igual a 18 raíz de 3. Ya tengo mi primera constante. Conociendo eso, voy a evaluar ahora en t igual 50, que son minutos, ¿ya? Porque es la variable del problema. Entonces, si evalúo en t igual 50, yo sé que el i ahora vale 1, por lo tanto me queda 18 raíz de 1, que es simplemente 18, y esto me queda t igual 50, entonces me queda menos 50 por k, más c, que ya sabemos que es 18 raíz de 3. Y si yo ordeno esto, me queda que k es igual a 18 por 1 menos 18 por 3, o lo voy a dejar al revés. 18 factor de 1, perdón, raíz de 3 menos 1, que es un número positivo porque raíz de 3 es mayor que el 1, y dividido por 50. Y aquí, bueno, como es par el 18, puedo dejar este como 9, y este lo voy a dejar como 25. Y ahí tengo la siguiente constante que ya dijimos que está relacionado con la gravedad, pero además está relacionado con otras cosas, ¿ya? Entonces voy a pausar el video y sigo ya dejando la función completamente determinada y despejada, ¿ya? Ya, entonces ahí hice un pequeño trabajo algebraico. Fíjense que no dejé i en términos de la función de t, sino que dejé simplemente raíz cuadrada de i, porque para responder la primera pregunta, en realidad la segunda, el tiempo vaciado, yo solamente necesito saber cuándo esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de i va a ser 0 solamente cuando el i sea 0. O sea, yo en realidad debería elevar todo eso al cuadrado y despejar. Pero ¿para qué voy a elevar al cuadrado si yo sé que tienen el mismo punto tanto la raíz cuadrada de i como el i? ¿Ya? Ese es un truco para poder responder las preguntas rápido, porque a veces uno hace despejes de más y después se da cuenta que en realidad no valía la pena elevar al cuadrado en mi caso, ¿ya? Bueno, ahí dividí por el número que acompañaba a la raíz de i, ¿ya? Y por eso me quedó dividido por 50, se cancelaron algunos 9, etc. ¿Ya? Entonces, cuando yo igualo a 0, eso es lo mismo que decir 50 veces raíz de 3 es igual a raíz de 3 menos 1 por t, ¿ya? Por lo tanto, t en minutos va a ser igual a 5 por raíz de 3 dividido por raíz de 3 menos 1. ¿Ya? Y aquí, para dejarlo como en números decimales, estos son aproximadamente 118 minutos, 30, ¿ya? Eso es lo mismo que decir 118 minutos aproximadamente, y 0,3 por 60 son 18 segundos. Si quieren entregar la respuesta en conceptos de tiempo, ¿ya? Y para terminar, la primera pregunta, que es la segunda que vamos a responder, yo dije que la constante de proporcionalidad en realidad tenía que ver con el área de llenado y con la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, ¿ya? Por lo tanto, este sí es el área del orificio. Entonces, como dijimos que la constante K em, era 9, lo tenía anotado en otra hoja, 9 menos raíz de 3 menos 1, dividido por 25. Y ahí se puede despejar que h en realidad es 9 por raíz de 3 menos 25, dividido por 25, dividido por 2 veces g.
Y eso lo pueden aproximar ustedes. Es aproximadamente 0,06. Y esto es importante, como si ocupamos gravedad en metros por segundo, todo va a quedar en metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ahí voy a poner que la respuesta final es 0,6 metros cuadrados. ¿Ya? Y eso sería el área del orificio. O sea, como dijimos, era bastante pequeña porque tiene que ver con la constante de la gravedad y tiene que ver con la sección del orificio. Si el orificio fuera más grande, la velocidad sería más rápida. En este caso no me dan el área del orificio, sino que lo tengo que calcular cuando resuelvo la ecuación diferencial, encontrando la constante K, que la constante K está relacionada con la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el área del orificio. Eso es todo. Muchas gracias por ver.